Muchas gracias, primero que nada, a la Fundación Congreso Futuro y por esta invitación. Lamentablemente no pude estar presencialmente hoy día, pero les vamos a hablar un poquito de lo que es hidrógeno, los usos de hidrógeno, ¿cierto? Y principalmente cómo la experiencia chilena de hidrógeno verde ha conllevado, ¿cierto?, hacia, o aportado un poquito hacia la descarbonización 2050 para poder frenar la pérdida. Vamos a comenzar con un pequeño contexto, ¿cierto? Estas son algunas noticias nomás de lo que es hidrógeno en la última semana. Las traigo a colación para que ustedes puedan ver cómo está impactando el uso y la producción de hidrógeno en Chile. Acá se ve cómo el sector público, ¿cierto?, y las empresas ya están buscando medidas de mitigación, ¿cierto?, en el ambiente, en el ámbito del cambio climático para el hidrógeno verde, ¿cierto? H2 Chile se reúne también con el sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando de proyectos de inversión, ¿ya cierto?, para abordar el desarrollo de proyectos de hidrógeno de gran envergadura. Como ustedes saben, tenemos un sistema de evaluación ambiental que requiere autorizar este tipo de proyectos también, por lo tanto, nuestra asociación, ¿cierto?, de Hidrógeno Chile está reuniéndose también para poder contribuir en dar ciertos insights, ¿cierto?, y algunas feedback para ayudar a este proceso de autorización de proyectos que son nuevos también para Chile. Sí. Después tenemos el Ministerio de Transporte, ¿cierto? Abrió el año, en diciembre del año pasado una consulta, y ahora está pasando a una fase de consulta ya para la operación de caminos de hidrógeno en Chile. Entonces ya se ve cómo el sector público está tomando carta en el asunto, ¿cierto? Y quiere inmiscuirse también y tener el conocimiento para poder, en un futuro próximo, lidiar con vehículos ya que ocupen hidrógeno. Vamos a hablar de eso un poquito hoy día. La Asociación de Industriales de Antofagasta, ¿cierto?, impulsa el intercambio chileno-alemán en hidrógeno y minería, ¿cierto? Ya se habla un poquito de lo que es minería e hidrógeno, y comienza a ceñirse entonces las estrategias locales, ¿cierto?, sobre todo en Magallanes y otras regiones más, para poder abordar proyectos de hidrógeno. ¿Ya? Esto es solamente lo que ha pasado en la última semana. Como pueden ver, muy interesante lo que está pasando en Chile. Como nos comentaba el colega Lawen, ¿cierto?, Chile tiene un gran potencial, y sobre todo podemos contribuir, ¿cierto?, a la descarbonización. Y eso es lo importante, por eso estamos en este bloque, porque a través de distintas maneras de hidrógeno podemos llegar a reducir la huella de carbón, ¿cierto?, y aportar a la carbono neutralidad, ¿cierto? Y eso con números más o menos se ha reportado hasta un 20% de la reducción de CO2 a través de iniciativas de hidrógeno. Pero ¿cómo es posible esto? Ustedes podrían decir, ¿cómo utilizando hidrógeno, ¿cierto?, podemos contribuir a la reducción de la huella de carbón? Bueno, como nos adelantaba algo el colega Lauen, ¿cierto? Hidrógeno tiene muchas aplicaciones, ¿bien? Ya se habló algo en minería hoy en día, ¿cierto? Se habla también en el ámbito de lo convencional, ¿cierto? Amoníaco, lo que es fertilizante, ¿cierto? Tenemos un gran potencial de poder producir amoníaco en Chile. Ya hay algunos proyectos que están evaluándose, ¿cierto?, en el sentido de la producción de amoníaco a gran escala, ¿ya? También tenemos aplicaciones en transporte. Aquí podemos ver algunos avioncitos dibujados, ¿cierto?, buses, autos, barcos inclusive, ¿cierto?, en el tema de transporte, y de eso vamos a hablar un poquito hoy día, de lo que tiene que ver con transporte. Pero también tenemos aplicaciones estacionarias, ¿cierto?, como sistemas de almacenamiento energéticos. En Chile ya contamos con una ley de almacenamiento energético, ¿cierto? Por lo tanto, ya se está viendo el hidrógeno, ¿cierto?, como vector energético, poder suplir y poder aportar en sistemas de almacenamiento energético. Aplicaciones móviles, ¿cierto?, con batería, y también el uso de hidrógeno como gas, ¿cierto? Hay unos prototipos que se están desarrollando en Chile de poder inyectar en la red de gas, ¿cierto?, domiciliario, industrial, hidrógeno para también poder usarlo como combustible. Entonces nos vamos a quedar hoy día, vamos a restringir esta presentación, ¿cierto?, a lo que es transporte. Le voy a contar una experiencia que se hizo en Chile con respecto a un retrofitting. Y en cuanto a números, podemos decir que, haciendo un balance más, ¿cierto?, este es un vehículo de unos 200 HP, un vehículo diésel, ¿cierto? Aproximadamente, al final de todos estos números, ¿cierto?, toda esta información va a quedar disponible. Por lo tanto, el balance de masa está hecho acá, y podemos ver que un vehículo en un año de aproximadamente este tonelaje, ¿cierto?, esta potencia, llega a producir aproximadamente 435, ¿cierto?, toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, eso es lo que potencialmente nosotros podríamos llegar a desplazar, ¿cierto?, si hacemos proyectos o introducimos vehículos, ¿cierto?, que funcionen con hidrógeno y que desplacen entonces un poquito el diésel, ¿ya? Desde el punto de vista de los indicadores, el hidrógeno tiene una alta densidad gravimétrica, que para los que no conocen el término se refiere a la densidad, ¿cierto?,
energética que posee este vector. Acá se puede ver en la columna, ¿cierto?, celeste, que es muy alta comparada con el gas natural, ¿cierto?, y con la gasolina en general, pero tiene muy baja densidad volumétrica, ¿cierto? Aquí se puede ver el mismo indicador, abajito, ¿cierto?, con un indicador 2, comparado, por ejemplo, con la gasolina. Es por eso que en aplicaciones de movilidad eléctrica, es la única forma de utilizar este mismo hidrógeno con alto potencial energético es haciéndolo presurizado, ¿ya? Y es por eso que se comprime, ¿cierto? Encontramos aplicaciones a 350 bares, 700 bares o más, debido a que tienen muy baja densidad volumétrica. Entonces, viendo un poco los números también, hay una comparativa siempre con el diésel. Hoy en día estamos mirando, ¿cierto?, desde la academia, desde la industria, cómo el hidrógeno puede ser complementario al diésel, por lo tanto tenemos que, o bien complementarlo en una fase de transición, o bien desplazarlo definitivamente en un futuro próximo, ¿cierto? Por eso estamos mirando métricas de comparación de costos, ¿cierto? Eh, eh, proyectos de inversión, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y podemos llegar al interesante número que 1 kilogramo de hidrógeno verde en vehículos, ¿cierto?, podría llegar entonces a desplazar 6,5 kilogramos de CO2. Por lo tanto, son indicadores bastante interesantes, y eso si lo vemos en flotas masivas de vehículos, podemos llegar a la conclusión de que acercarnos a este 20% entonces que se promete de desplazamiento de CO2 en base al uso de hidrógeno. ¿Qué es lo que es un vehículo eléctrico que utiliza hidrógeno? Bueno, para los que no lo conocen, es muy parecido a un vehículo, por ejemplo, a gas. Hoy en día tenemos taxis en Chile, ¿cierto?, colectivos que ocupan un estanque de gas. Por lo tanto, desde ese punto de vista no es muy desconocido para nosotros, pero sí lo que hay que tener claro es que en vez de ese gas, ese estanque lo que lleva acá hasta el depósito, ¿cierto?, lleva un depósito de hidrógeno, ¿ya? Entonces se reemplaza el gas por un estanque de hidrógeno a 350 bares o 700 bares, y ese gas va a alimentar entonces a través de una pila de combustible, ¿cierto? Aquí se ve la pila de combustible, y alimenta un motor eléctrico. Estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico, que funciona con hidrógeno y otras fuentes de energía, puede ser con batería, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el concepto. Estamos hablando de un vehículo 100%, 100% eléctrico, y es inocuo con el medio ambiente. Además, hay otras aplicaciones más. Hoy en día se reportan buses, ¿cierto?, que operan con pilas de combustible, con hidrógeno. Hay estos camioncitos, ¿cierto?, levantadores que operan en fábricas, ¿cierto? También tenemos algunos prototipos de aviones. Hay algunos trenes también que están implementando pilas de combustible. Por lo tanto, es una tecnología que está proliferando, ¿cierto? Y aquí tenemos un camión para todo lo que tiene que ver con transporte de materias, ¿cierto?, materiales, logística en general, muy buen vía, ¿cierto?, utilizar pilas de combustible. Por lo tanto, acá hay algunos vehículos comerciales, Hyundai Tucson, ¿cierto?, Toyota Mirai, son vehículos que han sacado versiones con hidrógeno y pila de combustible, 100% eléctrico. Y también lo encontramos en camiones de basura. Hoy en día Alemania tiene un proyecto con camiones de basura con hidrógeno, Corea también, ¿cierto? Por lo tanto, son vehículos que hoy en día y en un futuro, ¿cierto?, nosotros vamos a ver, ojalá, ¿cierto?, en Chile circular. Bien, vamos entonces hoy en día a ver un poquito lo que es la pila de combustible, ¿cierto? Ya hemos hablado de que todos los vehículos que vimos anteriormente ocupan pila de combustible o fuel cell en inglés. Y aquí hay una pequeña animación que pueden ver que, para los que no les conocen, la pila de combustible lo que hace es recibir el hidrógeno por un canal, ¿cierto? Recibir el oxígeno desde el aire principalmente por otro canal, y esa reacción, como todos sabemos, es agua, ¿cierto?, o vapor de agua. Por lo tanto, el principal producto de esta reacción química es agua, pero fíjense que inteligentemente lo que se hace, que esta membrana protónica que se llama, hace que solamente atraviesen los protones de esta reacción, y los electrones, ¿cierto?, circulan por fuera. Y esto es lo que hace que tengamos energía nosotros para mover todos los vehículos que vimos, el Toyota Mirai, ¿cierto?, los camiones, trenes. Por lo tanto, es una reacción química que produce principalmente vapor de agua, ¿cierto?, por la temperatura, y que genera entonces esta electricidad que es utilizada para alimentar una carga eléctrica. Entonces, le voy a contar ahora cuál fue la experiencia chilena hacia la descarbonización. Principalmente este fue un proyecto financiado por Corfo, ¿cierto? Así que muy, muy agradecido por Ingeniería 2030, Corfo, de poder haber financiado este proyecto de retrofitting de una camioneta, que es la que ustedes están viendo en pantalla, y nosotros en el laboratorio, ¿cierto?, con el equipo de trabajo, lo que se hizo es integrar un tren de propulsión
que sea 100% eléctrico, compuesto por una pila de combustible, ¿ya? Una pila de combustible que ustedes están viendo ahí, de 15 kilowatts, pero además se le puso un banco de baterías, ¿cierto? Son 44 unidades de 3.2 volt y un supercondensador de 62 farads. Se conoce como un supercondensador esto por el tamaño, ¿cierto? Y estos tres elementos entonces conforman el tren de propulsión, ¿cierto? Que alimenta un motor eléctrico. En simple, tenemos el motor que está acá, ¿cierto? Es el motor que se pone en este vehículo, en esta camioneta, y este motor eléctrico necesita energía. Ya sabemos cómo sale la energía de la fuel cell o de la pila de combustible, que es el primer elemento que está acá. El segundo elemento son baterías, porque esto también tiene que complementarse con la batería. Esto no es, las fuel cells no son enemigas, ni son competidoras de la batería, son complementarias. Y está el supercondensador, ¿cierto? Que este condensador, que es grande. Y estos tres elementos, entonces, de manera controlada, hacen que le llegue energía, entonces, a este motor eléctrico para distintas prestaciones, distintos niveles de pendiente, ¿cierto? Para poder conducir este vehículo ya no como diésel, sino que como eléctrico. Esto es un poquito más complicado, esto ya desde el punto de vista del control, vemos que efectivamente cada una de las fuentes de energía tiene un convertidor de CDC, que fueron, en este caso, diseñadas, implementadas por nosotros, por el laboratorio de la Universidad de Santa María, ¿cierto? Del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y vemos que esto opera con un controlador, ¿cierto? Que va un poco indicándole a cada una de estas fuentes energéticas cuándo actuar. Y eso entonces va la energía hacia el motor eléctrico. Todo esto ocurre acá, en Chile. Esto funcionó acá en los laboratorios de la Universidad de Santa María, ¿cierto? Ubicado acá en San Joaquín. Y nosotros entonces armamos este prototipo, y este prototipo entonces funciona, y hoy en día hay un vehículo ya andando con hidrógeno verde, que es gracias a este proyecto. Aquí hay un pequeño videíto, que muy cortito, que para que vean ustedes que el libro está funcionando, que no es mentira, ¿cierto? Y esto es lo que se hizo en la universidad. Bueno, ese es el video. Como ustedes pueden ver, esto está funcionando. Agradecemos a todas las empresas que también aportaron y fueron parte de este proyecto. Y ese vehículo que ustedes vieron tenía un pequeño estanque de hidrógeno que no es a 700 ni a 350 bares, sino que es a 150 bares, que son las presentaciones de cilindros de hidrógeno que están disponibles hoy en día en Chile. Obviamente tenemos que implementar vehículos y proyectos con presiones más elevadas, ¿cierto? Para tener mayor autonomía en la conducción. ¿Qué se viene? Se viene a futuro. Nosotros hoy en día estamos trabajando con otro tipo de iniciativa. Ya la camioneta funcionó, ¿cierto? Estamos generando todo este conocimiento, vamos a reportar todos estos resultados, ¿cierto? Pero ya hay que mirar en otra iniciativa, en otro tipo de iniciativa, y bueno, ha salido en los últimos meses a la prensa, ¿cierto? Que ya estamos trabajando ya con la Universidad de Santa María y con EFE, ¿cierto? Empresa Ferrocarril del Estado, en un estudio de ingeniería, perfectibilidad para ver la opción del tren, también tren con hidrógeno, ¿cierto? Tenemos una gran red de trenes en Chile, ¿cierto? Y obviamente estas pueden ser ampliadas hacia hidrógeno, como pasa actualmente en otros países. Por lo tanto, eso es lo que se viene, y estamos ya iniciando estos estudios con nuestro equipo y con la gente del consorcio, y además queremos indagar en iniciativas que tienen que ver con camiones, ¿cierto? Más municipales, estos camiones de basura, por ejemplo. Entonces se están buscando también financiamiento y coordinaciones con algunas municipalidades para poder llevar a cabo un prototipo, ¿cierto? De camión minero, perdón, de basura, ¿cierto? Que opere con pilas de combustible, con hidrógeno, y que sean 100% inocuas con el medio ambiente, ¿ya? Creemos nosotros que esa sería la manera de aportar hacia una descarbonización. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar es que, por ejemplo, en números reales, un vehículo, ¿cierto? de CO2 que funciona, perdón, un vehículo de hidrógeno de unos 200 HP, ¿cierto? Podría llegar a desplazar entonces por 236 toneladas de CO2 al año, ¿cierto?
Se requiere más innovaciones desde este punto de vista. Hay mucho por hacer hoy en día en Chile también con respecto a la implementación de vehículos con hidrógeno, y ya sea con combustión dual, que es la transición energética, o bien 100% eléctrico con pila de combustible. Por lo tanto, necesitamos más número de iniciativas reales en Chile. Y para eso requiere aportes, ¿cierto? Aportes públicos, pero también aportes privados. Aquí ya es necesario que la empresa privada también empiece a financiar este tipo de iniciativas, no solamente dejarlo esto a cargo del sector público, ¿cierto? Sino que empezar ya a investigar y en escalar. Cada TRL que vayamos escalando esta iniciativa va a requerir mucho mayor cantidad de aportes desde la industria. Y obviamente estos proyectos tienen que ser incorporados con colegios, ¿cierto? Establecimientos educacionales, sociedad civil. Estos no son aislados, tienen que ser integrados con la sociedad. Y hay que avanzar en los otros ámbitos. Hoy en día hay una carencia de capital humano, por lo tanto, como universidad estamos trabajando también en formar nuevos técnicos, ingenieros y posgrados en hidrógeno. Se requiere avanzar en regulación en base a hidrógeno y también en analizar la certificación, ¿cierto? Y la confiabilidad de estos vehículos. Yo quiero agradecer nuevamente al Congreso Futuro por esta oportunidad y creemos que a través de esta iniciativa estamos aportando, ¿cierto?, hacia la descarbonización y, por supuesto, frenar la pérdida. Muchas gracias.